Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Quizás es el periodo más glorioso, más relevante o más interesante del ejército español o de la historia militar de España de todos los tiempos, y aunque se ha escrito mucho desde diferentes ámbitos, quizás todavía tenemos un poco de desconocimiento sobre realmente el armamento y las funciones que cumplía ese armamento. Los tercios se basaban fundamentalmente en 3 tipos de armas: las picas, que son lanzas de grandes dimensiones, de más de 5 metros, las armas de fuego, fundamentalmente compuestas por los arcabuces y los mosquetes, y las armas defensivas compuestas por los poseletes, por unas armas compuestas por peto, espaldar y casco, bacinetes o capacetes que tenían sobre todo los piqueros. La conjunción de esas 3 armas, apoyadas puntualmente por la caballería ligera y sobre todo también por la artillería en momentos puntuales, hizo que tuvieran una preeminencia en los campos de batalla muy importantes. Hay muchas pocas guerras en la historia a partir del siglo XVI en la que los canarios no nos hayamos batido el cobre. A cuchilladas, a estocadas, con las picas, las bayonetas, los cañones, con aviones, con barcos, con frío, con calor. En todos los continentes durante 5 siglos. No hay una carnicería en la que no hayamos metido el rezo. Todo este mundo de las armaduras del siglo XVI y del siglo XV en realidad muere a mediados del siglo XVII por la Guerra de los 30 años. En la Guerra de los 30 años las armas de fuego tienen una gran evolución, ganan en potencia, ganan en alcance y hacen que las armaduras se queden completamente obsoletas. Y de paso no solo acaban con las armaduras, sino que también acaban con muchos conceptos de todo el mundo caballeresco de la Edad Media y del Renacimiento. Cuando llega la Guerra de Independencia, ya la fusilería, las armas de fuego largas, son las verdaderas protagonistas de la guerra a través de la infantería. Sobrevive todavía la caballería en los campos de batalla y curiosamente en época de la Guerra de Independencia todos recordamos alguna imagen de algún dragón francés con un casco, un peto y un espaldar. No tenían efectividad práctica, pero ellos, como con cierta conciencia de clase, esta caballería quería rememorar aquella caballería
que se había perdido de la Edad Media y del Renacimiento. Pero los verdaderos protagonistas en la Guerra de la Independencia fueron la infantería con armas de fuego largas y sobre todo la artillería de campo. La Guerra de Independencia es un punto clave de inflexión con la Constitución. En otras épocas eran más pinturas que representaban al poder, a la nobleza, a los reyes, pero a partir de la segunda mitad del 18 empiezan a aparecer ya grabados con otras ideas, con otros temas interesantes, no solamente para las clases nobles, sino para todo el pueblo. Efectivamente, la Guerra de Independencia fue un hecho histórico que cambia el concepto de Estado, el concepto de historia de España. España es el primer país en plantar cara, combatir y expulsar a los gabachos de su tierra. Este señor tan estirado es el Duque de Wellington. Gran Bretaña lo envía a la península a combatir a Napoleón, al que pulverizará en Waterloo 6 años después. Tal vez alguno de los nuestros alcanzara a ver de cerca su nariz aguileña en algún momento y en algún lugar entre Salamanca y Cádiz, por donde operaba el ejército de Extremadura, aliado, claro, de los ingleses. En ese ejército combatieron allá por 1809 varias unidades isleñas. El Batallón Provincial de Infantería de Canarias, con sede en La Laguna, la Brigada de Artillería y algunos regimientos procedentes de Cuba, todos instalados en Tenerife. Eran tropas de todas las islas, financiadas por todas las islas, excepto Gran Canaria, que equipó un cuerpo de granaderos de nuevo cuño al que se conoció como la Granadera Canaria. Más de 2.500 hombres zarparon de Canarias dispuestos a dejarse el pellejo, combatiendo a Napoleón en batallas como Talavera, Gaucín, Chiclana y Albuera. Otros canarios lograron contactar con la resistencia francesa e hicieron labores de guerrilla contra los nazis en territorio francés. Y otros terminaron en Argelia, donde se juntaron con los ya alistados en 1939. Volvamos a dejarlos ahí de momento. La guerra civil terminó en el 39 y en el 41 los alemanes invaden la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Dado que Franco no tenía intención alguna de participar en la Segunda Guerra Mundial y tenían una deuda con Alemania por la ayuda que recibieron durante la Guerra Civil, se propuso la creación de una división de voluntarios para la lucha contra el comunismo. En la última fase de la guerra, los últimos años de participación de la División Azul, se abandonó lo que es el frente del Volkhov para acudir a lo que es el frente de San Petersburgo, o sea, lo que era en aquella época la ciudad de Leningrado. Los españoles pasaron por multitud de campos de concentración en Rusia, de gulags. Fueron de los últimos prisioneros en volver, en ser retornados a sus países de origen. No se produjo la devolución hasta la muerte de Stalin. Hasta el año 54 no se retornaron todos y estaban mezclados tanto republicanos que estaban allí como divisionarios que sobrevivieron a los campos de concentración. En Canarias hubo mucha gente que se alistó, un total de 1.658 aproximadamente, de los cuales fallecieron 153 y 6 permanecieron en cautividad, muriendo uno y regresando los otros 5 en el año 54 a bordo del Semírami. Aunque España era una nación neutral, el mar que nos rodeaba formaba parte de tanto de la parte alemana como norteamericana, pues parte de paso tanto de submarinos como de la parte de aviación. Un aviador norteamericano perdió combustible y tuvo que hacer un amerizaje, quedando casi a la deriva en el mar.
y fue rescatado por unos pescadores. Estuvo aquí unos meses y a la muerte de John Carr la familia pues donó el chaleco salvavidas que John Carr conservó toda su vida. Pero lejos de combatir en el norte de África, la famosa recién creada segunda división blindada de la Francia Libre de Gaulle se marcha a Inglaterra. Esa división, junto a 500.000 de soldados aliados, tocó tierra francesa el famoso día D, el 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía. A los nuestros les tocó entrar por la playa denominada Omaha. Antonio Medina Vega, de Las Palmas de Gran Canaria, fue nombrado héroe nacional de Francia por de Gaulle. Luchando con la resistencia francesa, este ex republicano llegó a liberar a centenares de judíos y a hacerle mucha sangre a los alemanes. Medina fue fusilado por los militares franquistas en 1946 tras ser capturado en el norte de España intentando acabar con Franco y su régimen. Y dentro de las guerras también se producen situaciones que son muy humanas. Francisco Suárez era un sargento oriundo de la ciudad de Galdar. Este hombre, aparte de tener una historia militar bastante densa, obtuvo varias condecoraciones, entre ellas las tan apreciadas Cruces de Hierro de primera y segunda clase. Este hombre fue hospitalizado en el hospital de Hof, donde conoció a una enfermera, Ella Macht, a la que enamoró. La mujer dio a luz a los 9 meses a una niña que se llamaba Francisca, supongo que en recuerdo del nombre de su padre. Esta niña no supo que su padre era un voluntario de la División Azul hasta que tuvo 25 años y ya una vez fallecido el padre. Publicó en varios periódicos en Alemania, mandó más de 100 cartas con fotografías, hasta que casualmente alguien en el ayuntamiento de Galdar recibió esa carta. Uno de los sobrinos de este voluntario reconoció en la foto a su tío y se puso en contacto ya con Francisca. Se vinieron aquí a Canarias y bueno, pues al final siguen manteniendo contacto con ellos, es decir, se producen situaciones humanas también dentro de la guerra. No se termina ahí la historia canaria en la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente, porque es bien sabido, Franco cede mucho espacio a Hitler y sus submarinos que operan desde Fuerteventura abastecidos y rearmados, porque lo de Villa Winter en Cofete bate récords. Era un lugar de abastecimiento y reposo para las tripulaciones de los U-Boot nazis. No dejamos Europa. Con los ingleses nos estuvimos batiendo el cobre en nuestras costas, en nuestras aguas, en pleno Atlántico, en el Caribe, entre finales del siglo XVI y finales del XVIII. Ingleses y españoles no podían verse ni en pintura. Un imperio, el español, en franca decadencia y otro, el británico, en plena expansión. Los nombres de siempre: Francis Drake, Nelson. A Nelson le dimos bien en Santa Cruz de Tenerife. Del 22 al 25 de julio de 1797, Nelson quiso tomar la ciudad. Las tropas tinerfeñas y todo el pueblo en armas no solo lo impidieron, sino que mandaron a Nelson de vuelta a Londres con un brazo menos por un cañonazo. El general Gutiérrez, que nace en Aranda de Duero, inicia su vida militar desde muy joven, precisamente a la edad de 7 años. Ingresa en un regimiento de milicias de allí de Burgos. Posteriormente, ya a la edad de 14 años, es cuando ingresa, por así decirlo, en la vida profesional, en el regimiento Mallorca. Es destinado como comandante general de las Islas Canarias y es cuando tiene lugar su gran hazaña heroica, que es la defensa de las islas contra una expedición británica encabezada por el contraalmirante Horatio Nelson. Durante el siglo XVIII hay 2 elementos fundamentales que luego se perderán. Una es la presentación de las tropas. Las tropas tenían unos uniformes, iban siempre bien presentadas. La otra es, desde el punto de vista humano, la cortesía y la caballerosidad de los jefes. El general Antonio Gutiérrez demuestra esa cortesía cuando devuelve a los heridos, curados, y intercambian una serie de regalos. Por ello es correspondido por el contraalmirante Nelson con una carta escrita agradeciéndole precisamente todas esas amabilidades que ha tenido
Pero incluso más, en ese momento el contraalmirante Neso también se ofrece a llevar la noticia de su propia derrota a Cádiz. Son gestos que, vuelvo a repetir, eran propios de esa época, que luego con la Guerra de la Independencia se volverá mucho más cruel lo que es la guerra y el comportamiento de los combatientes. Siempre había unas carencias en cuanto a la calidad y el número del armamento necesario para la defensa. Tenerife tenía una dotación de piezas de artillería de ordenanza ya en ese momento, a finales del siglo XVIII, como es el cañón Tigre, que proporcionaba una cierta potencia de fuego frente a esos barcos ingleses muy bien dotados de artillería, y que lo que buscaban era desartillar, atacar las posiciones defensivas para luego proceder al desembarco. El cañón Tigre es una pieza propiedad del Museo del Ejército, está depositada en el Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife, y que todos los tinerfeños y los canarios pueden visitar y conocer de primera mano, como una de las que defendieron la isla del ataque de los ingleses de Drake. El destino quiso que la muerte de Nelson en Trafalgar 8 años después le sirviera a los ingleses para deshacerse del Imperio Español y lograr la alianza de España y con España-Canarias para la guerra contra Napoleón. Desde 1805 nuestra relación con los ingleses pasó paulatinamente del odio al amor. También nos dimos bien contra los holandeses entre el siglo XVI y el XVIII. No hay mejor ejemplo que el asedio y toma del Real de Las Palmas aquel 26 de junio de 1599 por el pirata Van der Does. 74 naves y 12.000 infantes. Aquel hombre iba en serio. Bueno, yo creo que es básica. Nosotros tenemos entre nuestras funciones la difusión y la divulgación, pero sobre todo de una realidad histórica que a través de nuestras piezas, de la realidad de nuestras piezas, pueden ayudar a entender muchas cuestiones. No son solamente objetos que conservamos que están inertes o muertos, sino que muchas de las piezas dan mensajes o nos transmiten muchísima información sobre dónde estuvieron destinadas, para qué sirvieron, incluso tienen huellas del propio uso, y el poder conocerlas, el poder estudiarlas y el poder difundir esa información a través de los medios de comunicación o de publicaciones son fundamentales para que el día de mañana pues no se sigan arrastrando esos errores o esas equivocaciones que quizás en la mayoría de la sociedad están presentes. No es un mundo atractivo, es un mundo poco conocido, el mundo de la armería histórica, y entonces gracias a instituciones como la nuestra pues podemos hacer esa labor de divulgación y de mejor explicación de todas las piezas que albergamos. El 8 de julio la flota pirata holandesa izó velas y puso proa hacia el sur de Gran Canaria con un botín inmenso, pero con 1.400 cadáveres que pudieron enterrar en la punta de Maspalomas. Bueno, tras la fase de la conquista castellana, la presencia de las tropas españolas y del control de las Islas Canarias sufre, digamos, continuos ataques por parte tanto de los enemigos del Imperio Español, como son en determinados momentos Inglaterra y sobre todo Francia, y los continuos ataques de los piratas berberiscos situados en el norte de África. Para hacer frente a esos continuos ataques que sufrían sobre todo los puertos canarios y especialmente el de La Palma, lo que hizo falta fue construir elementos defensivos, baluartes, castillos y fortificaciones, y sobre todo dotarlas de una artillería que pudiera frenar esos barcos y esos ataques y esos desembarcos que se podían producir en la zona. Nosotros tenemos entre nuestras colecciones varias piezas de artillería de grandes dimensiones procedentes de las Islas Canarias, y nos cabe destacar pues una de ellas que la llamamos el San Miguel porque presenta un escudo con un arcángel San Miguel y una palma, que es el escudo de San Miguel de la Palma, que es el nombre antiguo de la isla de La Palma, y que un investigador, Coronel Tous, identificó como una pieza que participó en el castillo de Santa Catalina, que estuvo defendiendo la isla de La Palma, probablemente a raíz del asedio que sufrió la isla en 1553 por parte de Leclerc, de un pirata francés, y que estuvo en ese castillo prácticamente hasta el siglo XIX, que fue remitido al entonces Museo de Artillería para, en primer lugar, ser fundido en Sevilla, fue salvado de la fundición y remitido al entonces Museo de Artillería.
Nuestro último contacto con una Europa en guerra fue en las misiones internacionales para la guerra de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, que pusieron en marcha tanto la ONU como la OTAN entre 1998 y 2005, y en operaciones similares para la guerra albano-kosovar con el nuevo milenio. En 2019, un contingente de 350 hombres salía desde Fuerteventura con destino a Irak. El A-1 y 10 también con dotaciones de la Brican 16 y otras a cuidar lo que Bush se cargó. Pero en Asia habíamos estado los soldados canarios desde los tiempos del Imperio, sobre todo en Filipinas, de donde, por cierto, fuimos de los últimos en marcharnos. Algunos canarios también fuimos los últimos de Filipinas. Con Estados Unidos como un buitre a la espera de carroña, los españoles mantuvieron el tipo hasta la firma del Tratado de París. Bien, es verdad que todo acabó en mayo de ese año con la batalla de Cavite, donde la Armada estadounidense pulverizó a la española. Sangre canaria en las playas de Manila. Sin embargo, un grupo de españoles hechos fuertes en la iglesia de Baler, entre los que se encontraban 5 de los nuestros, resistieron, además un año extra, por no creerse la rendición de París. Hemos visto películas de los últimos de Filipinas, una incluso rodada en Gran Canaria. Pues 5 de los últimos eran canarios. Como ya hemos hablado de Filipinas y de los norteamericanos, iremos a Cuba, donde también nos dieron bien los norteamericanos en ese maldito 1898. Fue hacernos amigos de los ingleses y echarnos a los yanquis encima. Caprichos de la historia. En 1898, el acorazado estadounidense Maine explota en la bahía de La Habana. Los norteamericanos declaran la guerra a España y, con ayuda de los rebeldes, expulsan a los españoles de Cuba. Fin del imperio. Hay que tener en cuenta que la guerra de independencia en la ciudad de Madrid es un símbolo, porque Madrid no tiene una identidad propia, porque está compuesta de muchísimas personas que han venido de fuera. O sea, pocos son los madrileños, gatos, como decimos nosotros. Entonces, el 2 de mayo es como el único momento histórico que es como muy representativo de la ciudad de Madrid. Aquí empezó todo y de aquí se fue extendiendo al resto de provincias. Entonces, aquí en este museo tenemos una sección solo dedicada a la Guerra de Independencia, porque hay que tener en cuenta que no solamente los documentos que se emitieron durante esa época, como son la publicidad satírica en contra de José Napoleón o los grabados de 2 de mayo, sino también durante todo el siglo XIX grandes autores decidieron inmortalizar estos hechos. O sea, por ejemplo, hay cuadros que no son de la época de la Guerra de Independencia, que son finales del XIX, pero que representan esa idea del español contra el francés, porque además no era contra Francia, se le denominaba el francés. Entonces encontramos muchas huellas porque hay mucha documentación al respecto. También corrió sangre canaria junto a Pancho Villa en México y junto a Fidel Castro y al Che en Cuba. Fueron los últimos tiros canarios en América, tiros revolucionarios. ¿Cómo no íbamos a haber peleado en África? América es nuestra hermana, Europa nuestra profesora, pero África es nuestra madre. Somos africanos. Las Canarias hemos dejado muchos hijos en ese continente. Sí, entonces España, como digo, del Tratado de Tetuán, España establece el establecimiento de una ciudad en Santa Cruz de Mar Pequeña, que es lo que luego va a ser Sidi Ifni, que España invirtió en
Marruecos y en Ifni, y en el Sáhara, por supuesto, invirtió mucho esfuerzo, mucho dinero y mucha dedicación. Y de ahí salieron ciudades importantes. Sidi Ifni, por ejemplo, pues llegó un momento en que su calidad como ciudad superaba incluso a ciudades de la propia península. Ifni fue entregado al ya constituido Reino de Marruecos en 1969. El siguiente objetivo marroquí fue el Sáhara Occidental, que reclamaba para sí el independentista Frente Polisario. Hubo muertos, pero no guerra. Y en 1975 Marruecos lanza a 300.000 civiles hacia la frontera española. Fue la Marcha Verde. Con Franco a las puertas de la muerte, España pactó una salida humillante del territorio a cambio de un referéndum de autodeterminación que a día de hoy no tiene fecha, y así se entregó el Sáhara. Ocho pequeñas islitas en mitad del océano. Hemos estado en todos los conflictos gordos de la humanidad desde que existimos como pueblo. A veces, ser puente entre continentes nos ha costado muy caro.